Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. El hombre no se lleva bien con la realidad, pero aún más al fondo que eso, el hombre no se gusta a sí mismo. Y hay fundamentalmente tres posturas posibles que ante esto se pueden tener. Una es lamentarse, otra es resignarse y otra más, luchar por cambiar esa realidad y por mejorarse a sí mismo, aunque sea sin conocer exactamente la meta hacia la que conduce ese impulso de mejorar. Veremos cómo eso coincide precisamente con entender la vida como entrega, tal y como lo expresaba Machado en los versos suyos que puse en la miniatura. No es extraño, desde luego, que no nos llevemos bien con la realidad, porque a pesar de que hay en ella indudables aspectos agradables, o al menos llevaderos, son también demasiado numerosos los aspectos que suponen frustración, dolor, enfermedad y, para colmo de todos ellos, el hecho de la muerte. Todo lo cual hace inevitable la conclusión de que, salvo circunstanciales islas de felicidad o sosiego, en buena medida el hombre es constitutivamente infeliz. Es algo que, por si hiciera falta, nos confirma Ortega, que dice: el ser básico del hombre es subsistente infelicidad. Es el único ser constitutivamente infeliz, y lo es porque está en un ámbito de existencia, el mundo, que le es extraño y últimamente hostil. Y efectivamente, muchos llegan a entender la vida incluso como una sucesión de desgracias y frustraciones. Pero aún más al fondo de esas circunstancias, el hombre no se gusta a sí mismo y hace de la vida un persistente intento de escapar de sí. Digámoslo de otra forma. La vida es una función del deseo y, por tanto, de la aspiración a algo que no se tiene o que no se es. El hombre es un sistema de deseos imposibles en este mundo, decía también Ortega. Lo que sí somos es, pues, insuficiente, insatisfactorio, y causa de que tengamos una autoestima normalmente en precario. Sin embargo, vivimos porque deseamos, es decir, porque no existe un objeto definitivo para nuestro deseo que podamos alcanzar y que dé fin así a ese deseo. Si lo alcanzáramos, seríamos felices, pero no podríamos entonces vivir para contarlo, porque la vida está hecha como camino y no como meta. El hombre, salvo lo que nos permitan disfrutar momentos coyunturales, es un ser constitutivamente infeliz, porque va en busca de algo que nunca llegará a alcanzar del todo. Y lo más gracioso del asunto es que la vida consiste precisamente en eso, en ir a la búsqueda de algo que finalmente no llegaremos a encontrar. Y es que si lo encontráramos, si llegáramos a la meta, la vida dejaría de tener una función, dejaría de existir. Se vive en la proporción en que se ansía vivir más, decía Ortega. Vivimos y tenemos un porqué para vivir en la medida en que estemos insatisfechos por lo que hemos logrado llegar a ser. Y porque siempre aspiraremos a más. Lo más valioso en el hombre, dice asimismo Ortega, es su eterno y como divino descontento. Descontento que es una especie de amor sin amado y un como dolor que sentimos en miembros que no tenemos. El hombre es el único ser que echa de menos lo que nunca ha tenido, y el conjunto de lo que echamos de menos, sin haberlo tenido nunca, es lo que llamamos felicidad. Una felicidad que, por tanto, no llegaremos a alcanzar, porque siempre seguiremos aspirando a ese algo que nunca hemos tenido, ni llegaremos a tener.
Viene de antiguo esa constatación de lo mal que nos llevamos los hombres con eso que sí tenemos, con la realidad. El Buda Gautama, en los siglos VI y V a.C., constató que efectivamente la vida es dolor y que el dolor se fundamenta en el deseo insaciable que nos constituye. Y para enfrentar ese infortunio que significa vivir, propone el budismo el repudio del deseo y, en consecuencia, de rebote, repudio de la vida misma, que, como decíamos, consiste en la implementación, en la práctica, en la realidad, de ese insaciable deseo. El ideal budista, alcanzar el nirvana, consiste efectivamente en la supresión del apego a las cosas y el consiguiente deseo que en nosotros provocan, lo que se identifica a sí mismo con la supresión del yo. Confucio, contemporáneo de Buda, partía también de la idea de que la naturaleza del hombre es mala. Su discípulo, Sun Tzu, lo dejó explícitamente afirmado. La naturaleza del hombre es mala, su bondad es adquirida. Sabiduría esta que replica nuestro contemporáneo Cioran, cuando dice: el mal es abandono, el bien un cálculo inspirado. Alcanzar el bien, por tanto, presupone negarse a sí mismo. El hombre prudente, dijo en este mismo sentido Sun Tzu, es el que obra en contra de su naturaleza e instinto. Evidentemente, según él, el hombre no se lleva bien consigo mismo, al menos tal y como uno es. De Oriente proceden asimismo las enseñanzas de Lao Tse, que también hace más de 2500 años recomendaba en el Tao Te Ching no hacer nada y afirmaba que en el no ser está la utilidad y que la causa de nuestra miseria es nuestra persona. Si la causa de nuestras penurias consiste en ir incansablemente hacia algo que resulta que es una quimera, lo mejor, dice Lao Tse, es pararse de una vez, no hacer nada, ignorar esa quimera. Lo malo, insistamos en ello, es que de esa manera tiramos al niño a la vez que el agua sucia de haberlo bañado, porque la vida consiste en ir a la caza de quimeras. Por lo que al ámbito occidental se refiere, quedó sancionada la vida como un mal o un castigo ya desde el comienzo de la Biblia, cuando allí se relata cómo Dios lanzó sobre el recién creado Adán la siguiente admonición: por ti será maldita la tierra, con trabajo te alimentarás de ella todo el tiempo de tu vida. Te dará espinas y abrojos, y comerás hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro ganarás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido formado. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y más adelante se nos refiere el paradigmático lamento de Job, el que le llevó a exclamar: ¿por qué no quedé muerto desde el seno? ¿Por qué no expiré recién nacido? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz. La definición del hombre como naturaleza caída y propensa al mal atraviesa asimismo toda la enseñanza cristiana, aunque el cristiano genuino no se conforma, como veremos, con el simple lamento, como este primer Job. Tal vez, dentro de nuestra tradición occidental, podríamos situar el momento en el que se quebró nuestra posibilidad de ser felices en aquel en que Adán y Eva cedieron a la tentación de la serpiente cuando ésta les prometió que si comían del árbol del bien y del mal, seréis como dioses, les dijo. Y esa aspiración imposible, llegar a ser como dioses, nos ha llevado a esta condena en que consiste vivir. Vivimos para tratar de alcanzar ese imposible que es la divinidad. Esa es la última fuente de nuestros deseos, la última fuente de nuestra vida. Llegar a serlo todo, y por tanto
la última fuente de nuestro sufrimiento y dolor, por no habernos conformado con ser lo que ya éramos. De modo que Ortega concluye: los hombres andan siempre melancólicos, maniáticos y frenéticos, maltraídos por todos esos morbos que Hipócrates llamó divinos. Y la razón de ello está en que los quehaceres humanos son irrealizables. El destino, el privilegio y el honor del hombre es no lograr nunca lo que se propone y ser pura pretensión, viviente utopía. Parte siempre hacia el fracaso y antes de entrar en la pelea lleva ya herida la sien. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. El estoicismo vino a reconocer también ese lugar preeminente que el sufrimiento y el dolor tienen en la vida, especialmente porque estamos los hombres siempre aspirando, deseando, imaginando lo inalcanzable. Marco Aurelio decía frente a esto: ¿qué haces aquí, imaginación? Vete por los dioses como llegaste. No te necesito. Frente a esa inquieta naturaleza causante del dolor, el estoico propone algo semejante a Lao Tse: la ataraxia, la inmutabilidad, no tener ni desear nada. Y así, decía Séneca: me muestro como una roca aislada en medio de un mar agitado, que las olas no dejan de azotar por cualquier lado que se muevan, y no por ello la conmueven ni la desgastan con tantos siglos de continuos embates. Asaltad, acometed, os venceré resistiendo. Y Marco Aurelio usaba de la misma metáfora para expresar esta idea. Sé igual al promontorio donde sin cesar se quiebran las olas, decía. Él permanece inconmovible y a su alrededor se adormece la furia burbujeante del agua. El objetivo, pues, es la resignación, aceptar lo que hay y no desear lo que no hay. Conmigo casa todo lo que casa bien contigo, mundo, decía Marco Aurelio. Y Séneca, por su parte: es feliz el que está contento con las circunstancias presentes, sean las que quieran, y es amigo de lo que tiene. Y también decía Séneca en este mismo sentido: la fatiga no es un bien. ¿Qué es, pues, un bien? El menosprecio de la fatiga. El objetivo, pues, para el estoico es suprimir el deseo, la aspiración a que las cosas sean otra cosa diferente de lo que son. De nuevo citamos a Séneca: puede llamarse feliz al que, gracias a la razón, ni desea ni teme. Y también: no es pobre quien poco posee, sino quien desea más de lo que tiene. Y cerramos el catálogo de citas de estoicos sobre este asunto con esta, de nuevo, de Séneca: el fin de los deseos significa igualmente el fin de los temores. El temor sigue a la esperanza. La causa principal de aquellos dos sentimientos es que no sabemos acomodarnos a las circunstancias presentes, sino que remitimos el pensamiento hacia adelante, a la idea de un futuro remoto. Así es como la previsión, bien supremo de la naturaleza humana, tórnase en mal. La esperanza, pues, es un mal a los ojos de los estoicos. Pero Ortega se contrapone a esta idea, porque dice: ¿es posible literal y formalmente un humano vivir que no sea un esperar? ¿No es la función primaria y más esencial de la vida la expectativa y su más visceral órgano la esperanza? Y María Zambrano lo ratifica. La esperanza es la sustancia de nuestra vida, su último fondo. Por ella somos hijos de nuestros sueños, de lo que no vemos
ni podemos comprobar. El autodominio, es decir, la anulación del deseo, es una propuesta estoica que acabó impregnando también al cristianismo. El jesuita español del siglo XVII, Baltasar Gracián, lo ejemplificaba cuando decía: «Bástase a sí mismo el sabio». O bien, él era todas sus cosas y llevándose así, lo llevaba todo. Ampliando sus posibilidades, sin embargo, el ascetismo cristiano logró sobreponerse al infortunio de vivir, proyectando al hombre tras la esperanza de una vida feliz, en el más allá, a lo cual nuestros místicos dieron cabal expresión poética. «Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero». Sobrevivían así el deseo y la esperanza, aunque remitiéndolos a una vida postrera. Ese común denominador que encontramos en todas las formas de ascetismo ensayadas y que hasta aquí hemos expuesto, parten del intento de encontrar maneras de negarse a sí mismo, de negar esa condición que los hombres arrastramos de estar condenados a ser lo que no queremos ser, y alternativamente de aspirar a ser lo que nunca llegaremos a ser, de empeñarnos en desear quimeras. Y las propuestas de vida que hemos ido viendo, que se reducen de esa insatisfactoria y dolorosa situación, podemos resumirlas, como antes decíamos, en 3, o tal vez 2,5. La media sería reducirse a lo que da de sí la amargura del lamento. Otra más sería la propia del budismo, la de Lao Tse y la del estoicismo, entre otros, y consiste en tratar de suprimir el deseo, en no ambicionar más de lo que se tiene, en resignarse a lo que hay. Y finalmente tenemos la alternativa que propone el cristianismo, que efectivamente mantiene la consideración de que esta vida es un valle de lágrimas y de que nada bueno podemos esperar en este mundo, que según la doctrina tradicional es un enemigo del alma, pero al menos promueve la expectativa de otra vida en el más allá, que es así, puede por tanto seguir alimentando nuestros deseos y nuestras esperanzas, aunque remitiéndolos a esa otra vida postrera. Así pues, todas estas derivaciones del ascetismo no son, a fin de cuentas, sino modos de dar expresión al hecho de que el hombre reniega de sí mismo, porque la insatisfacción y el dolor van unidos a su ser esencial. Han surgido, sin embargo, otras alternativas al ascetismo, las hedonistas, que han pretendido hacer que, por el contrario, la vida consista en la búsqueda del placer y en la evitación del dolor. Para ello, los hedonistas han tenido que recortar la dimensión del deseo hasta restringirlo a los límites que permitan su satisfacción sin salirse de lo inmediato. Carpe diem, vive el momento, es lo que pregonan. Horacio, el principal poeta latino, que vivió en el siglo I a.C., aunque tenía rasgos de estoicismo en su manera de entender la vida, era también hedonista, y resumió bien esta postura cuando dijo: «No quieras saber, es peligroso lo que los dioses te reservan. Limita a un breve espacio tus grandes esperanzas. El tiempo envidioso se nos escapa, aun mientras hablamos. Cosecha el día, carpe diem, y fía poco en el mañana». También en los tiempos modernos, Michel de Montaigne daba expresión a una visión que coincidía con la de Horacio en la necesidad de restringirse al carpe diem. Decía: «No estamos nunca concentrados en nosotros mismos, siempre estamos más allá. El temor, el deseo, la esperanza nos empujan hacia lo venidero y nos alejan de la consideración de los hechos actuales, para llevarnos a reflexionar sobre lo que acontecerá, a veces hasta después de nuestra vida». El caso es que la naturaleza humana
no puede encontrar fácil acomodo en ese reducido continente del carpe diem, dentro del cual el hombre solo puede buscar el placer que esté a mano y por tanto ha de renunciar al deseo no ya de lo inalcanzable, sino de los placeres que exigen esperarlos en el largo plazo, porque para llegar a ellos es preciso atravesar los sufrimientos que median entre lo actual y ese porvenir que nos traería tales placeres retardados. Junto a esta propuesta hedonista podemos situar también la de aquellos que se niegan a sí mismos a través del aturdimiento de las drogas o el de las fiestas compulsivas que permiten ir matando el tiempo, esa sustancia de la que precisamente está hecha la vida. Y es que, a fin de cuentas, no hay manera de eludir eso que parece ser una condena, lo que significa el hecho de vivir, es decir, y en última instancia, huir de uno mismo, que eso vendría a significar el ir detrás de lo que no somos o no tenemos. Deseamos, en efecto, ser más estimados y amados. Queremos ascender en la jerarquía social. Ambicionamos más poder, más riqueza, más tiempo libre, más conocimientos. Esa condena que supone estar siempre deseando ir a más, iba implícita en la tentación que, como ya dijimos, dejó grabada en nuestra alma la serpiente bíblica, cuando, enroscada al árbol del fruto prohibido, nos prometió: seréis como dioses. Desde entonces, aspirando a ver realizada tal quimérica promesa, que para empezar provocó nuestra expulsión del paraíso, vivimos disconformes con nuestra limitada naturaleza humana. Dicho más escuetamente, simplemente vivimos, porque sólo vivimos mientras nos negamos a nosotros mismos para desear ser algo que no somos. Vivir es, pues, desvivirse. El caso es que renunciar al deseo y a la esperanza puede ser recomendable circunstancialmente, y para esos casos la lectura de los estoicos es desde luego balsámica. Pero sin deseos y sin esperanza, cuando se trata de prescindir de ellos en absoluto, hacen que la vida, si no llega directamente a desaparecer, quede reducida a los mínimos que anuncian su efectiva desaparición. Dejadme hacer un pequeño paréntesis para animaros a suscribiros a este canal, si no lo habéis hecho ya, porque esto es para mí el principal estímulo para mi trabajo en él. Y de paso os agradeceré que deis un me gusta al vídeo y lo compartáis y hagáis algún comentario si procede. Seguimos. Así que lo que procede es buscar modos menos auto y heterodestructivos de conducir nuestro inagotable descontento que los que procuran el inútil ascetismo que echa a perder la vida en los desiertos y cenobios, o el simple hedonismo que la disuelve en menos instantes inconexos. Desde la perspectiva que aún nos queda por explorar, la vida pasa a ser entendida, sí, como una manera de, en buena medida, dejarse atrás a sí mismo, de negarse, pues, a sí mismo, pero precisa y paradójicamente para conservarse, para ser el que se es en la medida en que se está caminando hacia lo que se aspira a ser. Y esa paradójica condición habrá de consistir en ser el que somos a través de la entrega a algo que no somos, con lo cual llegamos a enlazar con un ramal del cristianismo, como dice Ortega en la siguiente cita. He aquí lo fundamental de la experiencia cristiana del hombre: descubrir, caer en la cuenta de que la vida en su última sustancia consiste en tener que ser dedicada a algo, no en ocuparse de esto o de lo otro dentro de la vida, que eso sería lo contrario, meter en la vida algo que se considera valioso,
sino tomar en vilo nuestra existencia entera y entregarla a algo, dedicarla. Esa es la averiguación fundamental del cristianismo, lo que indeleblemente ha puesto en la historia, es decir, en el hombre. Y confirma y amplía esta misma idea, el mismo Ortega, en esta otra cita. Para el hombre antiguo, en el mejor caso, la vida recta consistía en aguantar con dignidad los golpes de la fortuna. Esto era, en su mejor extremo, el estoicismo. La vida como aguantar, el sustine de Séneca. Pero desde el cristianismo, el hombre, por ateo que sea, sabe, ve, no ya que la vida humana debe ser entrega de sí misma, vida como misión premeditada y destino interior, todo lo contrario que aguante de un externo destino, sino que lo es, queramos o no. Díganme ustedes qué otra cosa significa la frase tan repetida en el Nuevo Testamento y, como casi todo el Nuevo Testamento, tan paradójica. El que pierde su vida es el que la gana. Es decir, da tu vida, enajénala, entrégala. Entonces es verdaderamente tuya. La has asegurado, ganado, salvado. Así pues, habría que entender de una nueva manera, respecto de las que hemos repasado, esto de negarse a sí mismo, porque se está insatisfecho con lo que uno es. En realidad, uno se afirma en lo que es, pero entendiéndose como un ser en transición hacia lo que le falta ser. Y eso que nos falta ser está reclamando de nosotros no que nos apropiemos de ello, sino que nos entreguemos a ello, de alguna manera. Propuesta esta que Antonio Machado dejó traducida al lenguaje poético, cuando versificó diciendo: moneda que está en la mano, quizás se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Vivir no significa, no ha de significar, por tanto, resistir, mantenerse contra viento y marea en lo que ya se es, como proponen los estoicos, o amputar lo que en nosotros nos empuja a ser más de lo que somos, como propone el budismo, ni siquiera proyectar únicamente nuestros deseos y esperanzas hacia un más allá que nos libere de este valle de lágrimas, pasando a esperar pasivamente en los desiertos o en los cenobios la llegada de ese más allá. Lo que ahora se propone es hacer discurrir nuestros deseos y nuestras esperanzas sobre la entrega a algo externo a lo que somos y sobre lo cual podamos proyectarnos. Entrega, pues, a una o a unas personas, o también la entrega a una tarea que, discurriendo a través de la esperanza y hacia el futuro, permita trascender lo que uno es ahora, o diversas formas de ser que nos permitan ser el que somos y a la vez encontrar maneras de altruismo a través de las que podamos reconocernos también en lo que no somos, en lo que está fuera de uno mismo. La patria, la humanidad, los más necesitados. Valdría, en fin, tomar aquí en consideración aquellas palabras que pronunció Jesucristo y que son citadas en el Evangelio de San Marcos. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Por tanto, quien quiera conservar su vida y conservarse a sí mismo, habrá de hacerlo a través de alguna clase de entrega. Desde aquí es desde donde podemos ahora dar el salto hacia el intento de comprender la crisis que sufre nuestra cultura occidental y que queda bien expresada en esta reflexión de un hombre perfectamente representativo de nuestro tiempo, Fernando Pessoa, que decía en su libro del desasosiego: pertenezco a una generación que heredó el descreimiento en la fe cristiana y que creó en sí un descreimiento en todas las demás fes. Quedamos pues entregados cada uno a sí mismo, en la desolación de sentirse vivir. Un barco puede ser un objeto cuyo fin es navegar, pero su fin no es navegar, sino llegar a puerto. Nosotros nos hallamos navegando, sin la idea del puerto al que deberíamos acogernos.
reproducimos así en su forma dolorosa la fórmula aventurera de los argonautas. Navegar es preciso, vivir no. Sin ilusiones, sigue diciendo Pessoa, vivimos apenas del sueño, que es la ilusión de quien no puede tener ilusiones. Viviendo de nosotros mismos nos disminuimos. Sin fe no tenemos esperanza, y sin esperanza no tenemos propiamente vida. No teniendo una idea del futuro, no tenemos tampoco una idea del hoy, porque el hoy, para el hombre de acción, no es sino un prólogo del futuro. La energía para luchar nació muerta en nosotros, porque hemos nacido sin el entusiasmo de la lucha. María Zambrano ratifica la existencia de esta situación de crisis que vive el hombre contemporáneo al decir: la crisis muestra las entrañas de la vida humana, el desamparo del hombre que se ha quedado sin asidero, sin punto de referencia, de una vida que no fluye hacia meta alguna y que no encuentra justificación. Y Ortega viene a hacer aún más explícita esta idea. Dice: ¿acaso la enfermedad básica de nuestro tiempo sea una crisis de los deseos? El repertorio con que hoy cuenta el hombre para vivir no solo es incomparablemente superior al que nunca ha gozado, y sin embargo, la desazón es enorme. Y es que el hombre actual no sabe qué ser. Le falta imaginación para inventar el argumento de su propia vida. La ausencia de deseos no es vista, pues, por Ortega como una virtud, al modo que lo hacían los estoicos y los budistas, sino como síntoma de la grave crisis histórica que atravesamos. La ausencia de deseos, el repudio de la vida como algo que transcurre hacia el porvenir, resulta que no sólo no es la base sobre la que edificar una vida virtuosa, sino que asimismo es el síntoma principal de la esquizofrenia, como podemos deducir con claridad de las confesiones que uno de sus pacientes esquizofrénicos hacía al psiquiatra de la corriente existencial, Eugene Minkowski. Decía este paciente: todo es inmovilidad alrededor de mí. Las cosas se presentan aisladamente, cada una de por sí, sin evocar nada. Son como pantomimas que se hicieron en torno mío, pero yo no entro en ellas, me quedo afuera. Tengo mi juicio, pero el instinto de la vida me falta. No logro ya entregar mi actividad de una manera suficientemente vivaz. He perdido el contacto con toda especie de cosas. Ha desaparecido la noción del valor, de la dificultad de las cosas, y yo no puedo ya entregarme a ellas. Hay una fijeza absoluta alrededor de mí. Todavía tengo menos movilidad respecto del porvenir que en el presente y en el pasado. Hay en mí una especie de rutina que no permite encarar el porvenir. El poder creador está suprimido en mí. Veo el porvenir como repetición del pasado. Extraigamos, en contraposición, la correspondiente conclusión de la mano, de nuevo, de Ortega, que dice: la vida humana, por su naturaleza propia, tiene que estar puesta a algo, a una empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Se trata de una condición extraña pero inexorable, inscrita en nuestra existencia. Por un lado, vivir es algo que cada cual hace por sí y para sí. Por otro lado, si esa vida mía, que sólo a mí me importa, no es entregada por mí a algo, caminará desvencijada, sin tensión y sin forma. Estos años asistimos al gigantesco espectáculo de innumerables vidas humanas que marchan perdidas en el laberinto de sí mismas por no tener a qué entregarse. En este mismo sentido, Viktor Frankl extrajo también por su parte unas dramáticas conclusiones de su experiencia como prisionero en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, así como de las investigaciones que sobre este tipo de experiencias
se llevaron a cabo posteriormente. Dijo Frankl: los campos de concentración nazis fueron testigos, y ello fue confirmado más tarde por los psiquiatras norteamericanos, tanto en Japón como en Corea, de que los más aptos para la supervivencia eran aquellos que sabían que les esperaba una tarea por realizar. Y lo explica mejor cuando dice el mismo Viktor Frankl: el hombre está siempre orientado y ordenado a algo que no es él mismo, ya sea un sentido que ha de cumplir, ya sea otro ser humano con el que se encuentra. En una u otra forma, el hecho de ser hombre apunta siempre más allá de uno mismo, y esta trascendencia constituye la esencia de la existencia humana. La esperanza y la expectativa de futuro no son, pues, como Séneca, Marco Aurelio o Michel de Montaigne habían supuesto una manera de eludir la vida efectiva, sino, por el contrario, la mejor y auténtica manera de afrontarla. Y esa tarea a realizar, o algún modo de tener algo o alguien a quien entregarse, es, como dice Frankl, el modo de ser el que se ha de ser. Hasta aquí el presente vídeo. Os emplazo, amigos, para el siguiente. Hasta entonces.